Bueno, la tensión continúa en Venezuela después de que Nicolás Maduro fue oficializado, ya lo decíamos, por el Consejo Nacional Electoral como presidente para los próximos 6 años. Todo esto bajo fuertes cuestionamientos de la oposición y principalmente de la comunidad internacional que abogan por la transparencia de este resultado. Pero eso nos hace también analizar y querer profundizar más en quién es Nicolás Maduro, cómo llegó finalmente a dirigir Venezuela durante los últimos 13 años. Bueno, todo eso nos lo va a contar Paloma Ávila en la explicación de los días en martes. ¿Cómo estás, Paloma? Buenas tardes. Hola, Flo, ¿cómo estás? Sí, bueno, seguramente casi todos nosotros sabemos quién es Nicolás Maduro, al menos tenemos una idea. Él lleva ya 13 años en el poder, pero no está de más, ¿cierto?, hacer un repaso por su carrera política para entender cómo fue que un conductor del transporte público en Caracas termina siendo entonces el presidente que podría estar por el más tiempo, de hecho, gobernando el país. Si es que cumple este periodo serían 18 años. Pasemos a revisar la primera lámina, que es un panorama general, entonces, para describir y perfilar a Nicolás Maduro. Él nace un 23 de noviembre de 1962, tiene 61 años, esto en Caracas, Venezuela, y como lo decíamos, era un conductor de autobús para el metro de Caracas, perteneció también al sindicato de tránsito y además fue guardaespaldas del candidato presidencial, de uno de los candidatos presidenciales de aquel momento. Eso por un lado, pero además hay que decir que él comienza entonces esta temprana carrera política una vez que conoce a Chávez. Sigamos con la siguiente lámina. Vemos acá que en el año 1992 es cuando lo conoce. Hizo campaña por la liberación justamente de Hugo Chávez de la prisión, esto porque él estaba en ese lugar por el intento de golpe de Estado de 1992 para derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Después de la liberación de Chávez, Maduro lo ayudó a fundar el partido político Movimiento Quinta República y al enfrentar su cuarta cirugía de cáncer lo nombra entonces como su sucesor. Pero sigamos entonces la línea de tiempo. En 1999 es elegido para la Asamblea Nacional Constituyente y además el cuerpo convocado para redactar una nueva constitución, ¿cierto? También es miembro de esta agrupación que debía entonces redactar una nueva constitución. En el año 2000 es elegido para la Asamblea Nacional, que es la rama legislativa del gobierno del país. Continuemos entonces arriba dirección con esta línea de tiempo, porque lo decíamos, ¿cierto? Él continúa con todo esto para después finalmente que se... Dicen arriba que hay problemas técnicos, Flo. Ay, se nos pegó el gol. Pero ahí está, son cosas que pasan en vivo. Cosas que pasan. Ya, continuamos. En el 2005 al 2006 se ejerce como vocero de la Asamblea Nacional. Entre 2006 y 2013 se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores. Ojo, y también tiene un cargo bastante importante. Y en el 2012, acá entre medio de esta fecha, es seleccionado por el presidente Chávez como su vicepresidente. Esto cuando ya Chávez había pasado por la cuarta cirugía por el cáncer que lo aquejaba en ese momento, y es cuando pronuncia por primera vez el nombre de Nicolás Maduro como su posible sucesor. Luego también acá en 2013 se transforma entonces en el presidente interino tras la muerte de Chávez, porque claro, se suponía que primero iba a quedar como presidente interino hasta que llegaran estas nuevas elecciones luego de la muerte del presidente de ese entonces, Hugo Chávez, quien también tenía una cercanía bastante notable con Nicolás Maduro. De hecho, quiero que pasemos a escuchar parte de sus declaraciones hace ya varios años, ¿cierto?, cuando se refiere a por qué quiere que Nicolás Maduro sea su sucesor. Veamos. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, hay que decir que ese discurso de Chávez fue bien famoso, en ese minuto obviamente fue muy contingente, considerando el gran apoyo que le entrega a Nicolás Maduro. Dice que él debe ser, que él le corresponde, que es su sucesor natural, y es por eso también que el pueblo venezolano abrazó de una manera tan amplia y tan extensa que fuera finalmente este joven Nicolás Maduro en ese entonces para seguir el camino de la revolución chavista. Hay que recordar, Paloma, también que desde que se encuentra el régimen chavista, es decir, desde Hugo Chávez hasta este año, ya son 25 años
podríamos decir, del legado de Hugo Chávez, básicamente porque Nicolás Maduro finalmente es el sucesor y le sigue el legado, básicamente, no ha impuesto un legado nuevo. Exactamente. Sí, vemos que son 25 años desde que asume Hugo Chávez y si consideramos los otros 6 años, o sea, la verdad es que sería un periodo bastante amplio, 31 años, ¿cierto? Si es que contemplamos el periodo completo de Nicolás Maduro, que están, veremos, porque todavía hay varios cuestionamientos, de eso también vamos a hablar más adelante. Y otro punto acá importante es que, claro, muere Hugo Chávez, que era un personaje querido, ¿cierto?, por gran parte de los venezolanos en ese tiempo, y a través de esta nostalgia también es que le da el impulso entonces a Nicolás Maduro en ese momento. Vamos a revisar una siguiente lámina para hablar entonces de las elecciones presidenciales por las cuales él tuvo que atravesar. Todas ellas, ojo, con problemas, con cuestionamientos también. La de ahora no es la única. Vemos acá entonces que en el 2013 gana la elección presidencial, porque lo decíamos, era presidente interino, ¿cierto? Gana la elección presidencial por menos de 2 puntos porcentuales sobre Enrique Capriles, lo que por supuesto también generó un problema. De hecho, el presidente del Tribunal Supremo declara inconstitucional un recuento manual y un poquito después, ¿cierto? En 2014 es cuando explotan las protestas estudiantiles que atraen la atención mundial tras la muerte de 3 personas en ese entonces. Los principales problemas en ese minuto eran sociales, pero también económicos. Recién se estaban empezando entonces a aflorar este tipo de problemas y ya en 2016 Maduro declara un estado de emergencia económica. En 2017 se celebran las elecciones para sustituir a la Asamblea Nacional por un nuevo órgano legislativo pro Maduro llamado Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, acá también hay cuestionamientos porque en medio de enfrentamientos de la policía y los manifestantes mueren al menos 6 personas. Y aunque Maduro reclama la victoria, los líderes de la oposición dicen que la votación es fraudulenta. O sea, esto no es justamente lo que pasa. Estamos ahí revisando más imágenes de esa época, hay que aclarar ese punto, no son de ahora, de las manifestaciones que justamente estaban sucediendo en esos años. La reelección de 2018 la vamos a revisar ahora también, donde la participación electoral cae entonces a un 46%, por debajo del 80%. Acá está la lámina, ¿cierto?, donde dice gana otro mandato de 6 años y abajo dice que el Grupo de Lima emite una declaración en la que califica la votación de ilegítima. Claro, el Grupo de Lima que alberga a varios países latinoamericanos, pero además de eso también está Estados Unidos. Es ahí donde las relaciones incluso se tensan aún más. Lo decíamos, ahí la participación cayó un 46% cuando anteriormente había un 80%. Y al día siguiente estos 14 países latinoamericanos entonces emiten este comunicado diciendo que esta elección era ilegítima. ¿Qué pasa después? En 2019... Juan Guaidó, a todos también nosotros nos suena ese nombre porque era el líder de la oposición que después se declaró presidente interino en medio de las protestas generalizadas contra el gobierno. Estados Unidos y otros países, incluidos Canadá, Argentina y Brasil, reconocieron en ese entonces a Guaidó como presidente. Acá también hay varias cosas que suceden en este periodo porque hay varias denuncias por violaciones a derechos humanos en las manifestaciones que hubo durante todo este periodo en contra de Nicolás Maduro y además el Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos por narcoterrorismo y otros delitos contra Maduro y altos dirigentes de su gobierno. Alegan que los funcionarios son líderes del llamado Cartel de los Soles y además que coordinan con el grupo rebelde colombiano FARC el tráfico de cocaína a Estados Unidos. Acá es donde todo ya se tensa muchísimo más con Estados Unidos, donde las sanciones ya son mucho más profundas y eso se comienza a ver en la economía venezolana. Venía mal, pero acá ya se recrudece bastante. El 20 de septiembre de 2022, un nuevo informe de la ONU entonces documenta los crímenes de lesa humanidad, incluidos los actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas. Ya, pasamos por todo esto hasta llegar acá, Florencia. 2024, ya lo sabemos, lo hemos revisado durante los últimos días, este 28 de julio, ¿cierto? Van los venezolanos a las urnas y el Consejo Nacional Electoral dice que gana Nicolás Maduro con un 51,20% del total de los votos. Pero ojo, porque ahí solamente existía el 80% de las mesas escrutadas. Hoy, ya han pasado 2 días, todavía no se habla del 100% de las mesas escrutadas. No sabemos todavía qué pasa con ese porcentaje. Y además, la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González dicen que acá hubo fraude y desconocen el resultado.
no solamente ellos, porque se ha entonces sumado también la comunidad internacional, lo sabemos, la OEA también. De hecho, hace pocos instantes mencionó que acá había poca transparencia en los resultados. De hecho, Florencia, a esta hora sigue hablando Nicolás Maduro. Escuchémosle un ratito. ¿Por qué los fascistas pretendían tumbar la estatua de José Gregorio Hernández? ¿Qué tiene que ver con esto, José Gregorio Hernández? Ah, porque yo soy devoto de José Gregorio. Porque José Gregorio me acompaña y me bendice. ¿Por qué tumbaron 10 estatuas del comandante Hugo Chávez? Hace una hora, en La Guaira, capturaron a todos los delincuentes de los comanditos que tumbaron la estatua de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y si los vieran como lloran, y lloran, y lloran, no habrá perdón, habrá justicia. ¡Justicia! Bien, ahí escuchábamos las declaraciones entonces de Nicolás Maduro en este evento que finaliza estas movilizaciones que se han registrado en la ciudad de Caracas desde el Palacio de Miraflores. Básicamente lo que él ha reiterado en este mitin es que se van a perseguir y se van a enjuiciar a todas las personas, según sus palabras, a los delincuentes que derribaron las estatuas de Hugo Chávez en distintas zonas de Venezuela, porque él dijo que atentaron contra el mejor presidente de Venezuela en los últimos 150 años, Paloma. Sí, bien apasionado el discurso, lo veíamos ahí como ha sido la característica de él durante estos últimos días y todavía falta que se refiera, pienso yo al menos, a este otro 20%, ¿cierto?, de las mesas escrutadas, porque si ellos dicen que finalmente son los ganadores y es lo que muchas personas de la comunidad internacional, organizaciones están argumentando, además de la oposición, que son los ganadores, deberían entonces también mostrar las actas, algo que hizo hoy entonces la oposición con el 73% de las mesas, donde dicen que Edmundo González gana con una amplia diferencia. Por eso también estamos bien atentos a lo que pase ahí. Veíamos durante la mañana también manifestaciones que estaban a favor de la oposición, donde más que nada se escuchaban estas consignas de libertad, ¿cierto?, para terminar con este largo mandato ya de Nicolás Maduro. Perfecto, Paloma, muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao.